Sinceramente, no sé si habrá algún otro evento que despierte emociones y sentimientos tan intensos, tan extremos. Quizás en algún otro deporte, pero no creo. Y el punto culminante, inolvidable, de estos superclásicos, seguramente haya sido los dos partidos que enfrentaron a Boca River, River Boca, por primera y única vez en la historia del fútbol argentino y sudamericano, para definir la final de la Copa Libertadores del año 2018. Y que se haya jugado nada menos que en territorio europeo, en Madrid, en el mítico Bernabéu, fue un plus, creo, que hizo que esa final sea un evento único, irrepetible e inolvidable. Para echar un poco de luz sobre este tema, nos acompañan aquí en el estudio Marcos y Alejandro Crotovila, coautores de Final, un libro de edición independiente, artesanal y a través de la editorial Ninguna Orilla. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá en el estudio. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias, exacto. Antes de ir al libro en particular, ¿por qué fundar una editorial que no es una actividad comercial muy redituable y con un mercado que está dominado por los grandes grupos editoriales hegemónicos? Ahí, bueno, el que tiene que responder es Marcos, porque si bien yo soy coautor del libro, la editorial es 100% de Marcos. Y eso tiene que ver con, está bueno lo que planteás. Yo estudié literatura en un momento, en el 2014 al 2016, en un programa de escritura creativa para latinoamericanos, digamos, ¿no? Y estaba ahí en Estados Unidos y todos mis compañeros eran básicamente de Iberoamérica. Y lo más interesante no eran los cursos, no siempre las universidades de Estados Unidos están, para mí, sobreestimadas. Pero leía cualquier cantidad de una literatura extraordinaria, muy rara de encontrar y que acá no va a llegar nunca. Entonces dije, bueno, me interesa averiguar un poco el tema de las editoriales, la idea más tradicional no me convencía y me empecé a vincular con estos grupos que hacen los libros ellos, que eso le da una libertad de catálogo muy grande, que no es un mecanismo que haces un montón y lo que vendés bien y lo otro va a saldo, lo destruís, sino que vas de a poco. Tal cual. Y cuando te va quedando menos, haces más. Bueno, también la idea de rescatar el valor como objeto libro, un objeto libro de diseño, usar lindos papeles, la técnica en serigrafía, e invitar artistas. De hecho, en este libro final, el que hizo la tapa no es ni más ni menos que Eduardo Estupía. O sea, Sí, eso es muy sí, divertido sí. y eso... yo había trabajado de editor en el sentido que mucha gente me da textos que yo los trabajo y les hago sugerencias, pero se ve que me entusiasmaba y digo, bueno, voy a tratar de buscar mis textos, qué autores me gustan, voy a pensar un catálogo y ahí arrancó hace menos de un año. Pero bueno, ya tenemos 5 títulos, 4 y ahora vamos a sacar uno. Nos entusiasmamos demasiado, hacer 5 títulos artesanales por año tal vez es mucho. Pero nada, uno va haciendo camino al andar, como decía el poeta. Así que vamos bien. Pero esta es la primera vez que incursionan en la literatura deportiva, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, yo en una novela que publiqué el año pasado por Obloshka, en un momento me sirve, el último partido que estuvimos juntos con Ale en la cancha había sido el 2004, cuando nos deja fuera por penales Boca, ¿no? Y ahí había sido muy raro, era una de las primeras veces que no podía ir el público visitante. Era extraño para nosotros que crecimos en los 90, yendo a la cancha, eso, sí, no ver a tu rival. Ahora uno no, nos acostumbramos, pero es un poco triste. Y me servía ese escenario para dentro de una novela que cuenta la historia de un padre desmemoriado y un hijo, el padre de Boca, el hijo de River, lo lleva ahí un poco engañado y bueno, va por otro lado. Sí, yo no escribo literatura deportiva, no sé si es que existe ese género, pero no lo frecuento, digamos. Y es verdad que mi primer libro de cuentos, que salió en el 2014 por Paradiso,
me interesó la historia de un chico que va a debutar en Ferro, pero bueno, más una historia de amor en el contexto de esa presión que debe ser para un chico que vive en una pensión hace 1000 años y tiene su oportunidad, pero tiene la mala suerte de encontrarse el amor de su vida adolescente, que también están acá en Buenos Aires ganándosela como puede justo ese día del partido. Y eso lo desafecta un poco. ¿Y cómo fue que decidieron escribir sobre dos partidos sobre los que ya se había escrito? ¿Qué tipo de abordaje eligieron? La historia fue linda porque, digamos, bueno, yo me escribo poesía y bueno, no había hecho nunca, o sea, el fútbol no había sido un tema que hubiera tocado antes. Cuando se arma, queda definida la final y estaba todo el mundo, nosotros también, digamos, inmersos un poco en la locura de esa tensión y qué sé yo, le mando un mensaje a Marcos, eso después aparece en la novela, donde le digo, Marcos, vos tenés que ir a los dos partidos y escribir una crónica, porque eso va a ser algo que va a quedar en la memoria colectiva, porque es en noviembre, que es el mes que Buenos Aires está tan linda, podés hablar de otras cosas, bueno, yo te aconsejo que hagas esto. Y eso le da el puntapié a Marcos para ir al primer partido infiltrado en la Bombonera, que consigue una entrada medio de rebote, bueno, todo eso obviamente se cuenta en el libro, pero para el segundo partido no encuentran. Para el partido en el Monumental no puede conseguir entrada. Digo, bueno, podés sumar a la crónica, bueno, en fin, cómo no conseguiste la entrada, igual como vimos el partido, como siempre, los dos con nuestro viejo. Bueno, sí, puede ser, qué sé yo. Pero ese partido, como se sabe, no se juega por la agresión al micro del colectivo. Y mi hija, que hoy tiene 18 años, cumplía el 8 de diciembre de ese año 15 años, y yo había organizado en junio un viaje para festejar sus 15 años que consistía en ir a Barcelona, después a Madrid y después a París. Y entonces por esos rebotes increíbles, yo iba a estar en Madrid el 9 de diciembre. De hecho, bueno, el 7 de diciembre tenía ya sacado el pasaje en tren de Barcelona y entonces pude ir al partido del Bernabéu. No iba desde el 2004 a la cancha, fui con mi hija, bueno, fue una noche muy inolvidable y entonces ahí Marcos me dijo, vamos, entonces, esto no puede ser casualidad, vamos a escribir el libro juntos. No vamos a escribir, pero juntos. Yo dije, no, pero yo no sé escribir prosa, no. Me dice, no, nada de, no, vamos a hacerlo. Bueno, y ahí empezamos a planear el libro. Todo esto fue en el 2010, ya sabemos que habían ya salido, obviamente, los libros, bueno, que quisieron aprovechar ese impulso, obviamente. Libros que están escritos hasta el último capítulo y se terminan ahí rápido para sacar, digamos. Pero nosotros teníamos una apuesta que era distinta, porque el partido es el centro del libro, por supuesto, pero aparecen otras historias. El partido es una excusa para ir hablando de otras cosas también, ¿no? Entonces no es un libro que tuviera que estar necesariamente ligada a su aparición, a la cercanía temporal con el hecho. Claro. ¿No? Es un libro que creo que se va a poder seguir leyendo bien durante un tiempo, ojalá mucho. ¿Y cómo fue escribir un libro a cuatro manos? Porque un libro es algo muy personal. Me imagino que habrá habido negociaciones, acuerdos, porque tenían que coincidir en cierto punto de vista. Y más siendo dos hermanos. Sí, eso agudiza, pero no, también da más libertad. Bueno, es verdad que no era difícil en ese sentido porque cada uno tenía su parte. Lo importante es que dialogaran, que no quedara un libro de compartimentos estancos. Pero, el esquema ahí, te interrumpo un claro. segundo, pero el esquema es un capítulo cada uno. ¿No? Empieza Claro. Marcos, sigo Ajá. yo, después Marcos escribe los impares, yo escribo los pares, Marcos escribe el primero y el último, y básicamente se sigue el recorrido cronológico. Empieza el día que clasifica River, ganándole a Gremio de visitante a la final, ahí termina el capítulo de Marcos, yo agarro justo empezando a ver el partido de Boca, bueno, vamos más o menos cubriendo el arco, un capítulo cada quien.
Así que lo fuimos haciendo y a mí lo que más me interesaba, por lo menos, y hablando de los libros de fútbol, es que nosotros somos hinchas muy, muy particulares, ¿no? A ver, si yo iba de infiltrado porque soy un fanático y quiero seguir a River a donde va, aunque ganes o pierdas, y Alejandro también, y ¿sabés qué? Me endeudo y voy al Bernabéu igual, no sé si hubiese tenido tanta gracia, o eso ya se hace. Sí. A mí lo que me divertía era, no sé, imagínate que para el Día de las Piedras, mi previa, la famosa previa que uno tal vez se junta con amigos, respeta cábalas, eso que yo nunca hago, yo fui a ver a Ale a un recitado de poesía muy extraño, donde Ale estaba disfrazado de San Francisco porque hablaba de un monólogo dramático muy, muy hermoso que él escribió y que está publicado en Bajo la Luna. Y después otros poetas, y yo mientras tanto mirando el teléfono a ver qué estaba pasando, y, y- y yo veía que se estaba dando algo interesante, que se juntaran poetas. El día que toda la ciudad estaba pensando en otra cosa para traducciones que incluso dijo Ale de escritores británicos del siglo XIX, que inventaron todo el género del monólogo dramático, o que lo retoman, más bien dicho. Me parecía fascinante. Y como eso, en Ale había muchas cosas divertidas, como que Ale no tiene tele en su casa. Y a veces yo creo que para molestar hace como que ve el partido, el vecino sí tiene y él se pone unos largavistas. ¡Qué mentira! Eso lo hace para provocar a todos los primos de River que, mientras están todos hablando, no, hay que sacar a tal. Entonces yo creo, sí, y bueno, eso, lo que se supone ir al Bernabéu con Tatiana, la hija de Ale, que no le puede interesar menos el fútbol, y que de hecho tenía mucha ilusión en su viaje, de repente llegas a Madrid, está todo lleno de gente, el banderazo en la plaza y lo otro, que no se crucen, decís, dale, loco, esto es malísimo, ¿viste? Sí. Yo quise venir acá como otro viaje para reconfigurar un poco mi mapeo cerebral con otras ideas y me está siguiendo esta argentinidad y eso es lo que quería mostrar. O sea, alejarnos totalmente de la pasión del fútbol, que vos lo dijiste muy bien. No hay nada más desbordante, pero tal vez no es tan interesante a nivel literario. Tal vez es eso, y no mucho más. Con respecto a esto, siempre me pregunté por qué el fútbol en particular es capaz de generar esta, esta grieta, ahora que está de moda esta palabra, entre bandos irreconciliables. Yo no sé qué es lo que se está jugando ahí, si es una cuestión de territorio, de grupos de pertenencia o qué, que hace que se llegue a extremos violentísimos entre Boca River, no sé, Independiente Racing, Banfield, Lanús. Siempre me pregunté qué es lo que se está jugando ahí, cuando no deja de ser un espectáculo. Sí, bueno, el fútbol, digamos, es un acontecimiento sociológico que sí excede, obviamente, largamente lo deportivo. Al mismo tiempo, yo, digamos, soy hincha de River y, bueno, tengo un montón de amigos, obviamente, de Boca, y creo que casi toda la gente lo vive así. Es muy poca la gente que está dispuesta a pelearse por alguien porque es de otro equipo, etcétera, ¿no? En ese sentido es un poquito distinto a la grieta política, ¿no? La grieta política puede separar familia, nadie va a dejar de Exacto, hablar con un cuñado porque es hincha de Boca, eso no existe, digamos, ¿no? es verdad. Puede haber chiste, pero no, pues no tiene que ver con... Me parece que todos sabemos que el hincha de Boca y el hincha de River son iguales, simplemente, bueno, hay una bandera con un color y otra tiene otro color, ¿no? La mayoría de la gente creo que también le divierte, es lindo de ver el deporte, la gente le gusta. Ahora viene, estábamos hablando con Marcos antes de entrar al estudio del Mundial, el hijo de Marcos que está entusiasmado, bueno, son las cosas también lindas de la vida, ¿no? Poner el nombre a un libro no es un tema menor, nombrarlo, A ¿no? este le dimos mil Le vueltas, dimos además. mil. Porque yo pensaba, ya hay libros, digo, la final, finalísima, la gran final, pero ustedes lo pusieron final. Y yo me quedé pensando, ¿a qué me remite final? Y pensaba, ¿no? Digo, obvio, los otros libros se refieren al hecho deportivo, la final de la Libertadores. Pero yo leo final
y pienso en algo definitivo, en que ya no hay una vuelta atrás, Bueno, bien. en lo absoluto, en que hasta acá llegamos. Bueno, Bueno. nos encanta la lectura Sí. porque, bueno, una cosa linda que iba a la pregunta anterior, si bien cada uno iba escribiendo su parte, teníamos este mapa, después trabajamos mucho juntos, ¿no? Nos juntábamos, cada uno le hacía la devolución de, de lo que estaba escribiendo el otro. De hecho, bueno, el capítulo 10 está escrito en coplas, en poesía, digamos, con la misma Sí, lo estrofa vi. del Martín Fierro. Eso fue una idea de Marcos que me sugirió sobre un capítulo que yo no le estaba encontrando la vuelta. Bueno, yo también hice obviamente observaciones a Marcos. Bueno, y justamente el final del libro remite a la idea del título. Y creo que tratamos de captar lo que se sentía en esos días, que es eso que acabas de decir. Como esto es algo definitivo. Esto es algo final. Esto es algo que va a marcar la identidad del clásico para siempre. Y por lo tanto, porque el fútbol es una tontería, pero tiene que ver con la Claramente. identidad familiar, tiene que ver con cosas muy importantes, digamos, ¿no? Entonces, tratamos de ver por qué había tanto en juego. Porque, bueno, el que ganar ese partido, el resultado de ese partido iba a ser la piedra angular de la configuración mental del clásico, que es tan importante para las personas que son de River y de Boca, que son el 80% de la Argentina. Entonces, bueno, tratamos de dar cuenta de todo lo que había en juego, creo, ¿no? Tuvimos otro título que estuvo muy cerca, Los Vértigos, que también nos gustaba, pero bueno, finalmente fuimos por Final. ¿Vos crees que el hecho de que se haya jugado en el Bernabéu, en Madrid, en un marco impresionante, le agregó, le quitó algo de que no haya sido la revancha en donde tendría que haber sido? Bueno, sí, es interesante, pues le dio un condimento raro. O sea, la final de la Copa Libertadores de América, yo ahí lo pongo, volvió al Puerto de Palos, ¿no? Volvió a la capital monárquica, digamos. Pero sacando eso, yo no me planteo si fue mejor o peor. Fue lo que pasó, obviamente. A ver, el Real Madrid es el equipo más importante del mundo, por lejos, o por título, seguro. Y fue ahí. Si hubiese sido en Miami, no era lo mismo. Eh, por nombres que se barajaron. Pero no fue solo el Bernabéu. Acordate que el primer partido se suspendió por una lluvia tremenda. Sí. Después pasó lo de las piedras y después pasó el G20. Uno se olvida, pero el G20, que es esa tertulia, que uno en el fondo nunca sabe muy bien qué es, pero te imaginás que son los tipos que dominan un poco el mundo. Es una burocracia más que se ve todos los años para actualizarse algunas ideas. Era acá, ¿no? Y bueno, después pasó la pandemia, entonces entendemos lo que es más estar encerrado. Pero en ese momento era todo, no se podía salir a ningún lado y mientras tanto vi el auto de Trump o la vía Merkel en Palermo, el francés se fue una milonga, y había unos que no lo reconocía nadie, lo cual era divertido, ¿no? Entonces había un árabe que podía caminar perfecto, pero como venía con 50 autos, decía, che, ¿quién es? No, es el primer ministro. Decirle que puede ir caminando tranquilo, que nadie lo va a molestar. Entonces pasaron esas cosas divertidas, más otras que, que a mí me divertía contar y que siempre servía un poco de esto. No hagamos el libro del hincha apasionado porque no tiene valor. El fútbol no es un deporte muy literario para mí, es un poco lo cuento. El fútbol, para mí, sí es el deporte más hermoso del mundo, eso no lo voy a poner nunca en duda. Pero creo que literariamente hay deportes más interesantes. Hablaba de box en la entrevista anterior, o con vos hablando del ajedrez, o sea, ¿por qué no hay películas buenas de fútbol? ¿Por qué no? ¿Por Es qué? muy difícil ¿Por de qué? llevar. No hay, pero y en cambio tenés Toro Salvaje, Rocky, El Luchador, tenés mil ¿y por qué? ¿Y por qué en fútbol no? Yo creo que el Eh, único partido llevado a la literatura que a mí, de los que he podido leer, que es algo apasionante que no podés dejar de leerlo, es la última parte, los últimos capítulos del libro de Fontana Rosa, El Área 18, creo que es. No sé si lo leyeron. Sí, Fontana Rosa, sí, un genio. Pero generalmente, de esto hablábamos también una vez con Marcos, generalmente
es menos sobre el partido que sobre lo que rodea el partido también. En Fontana Rosa, digamos, ¿no? Claro, si vos vas a ese cuento extraordinario de él, de la final, semifinal, que le gana Central a Newell's con el gol de Poi, Sí. el problema no es tanto la final en sí quien gana, es este grupo de locos que hacen este secuestro comando extraordinario, pero el problema es que, este viejo se puede morir. O sea, la muerte está presente. Es un cuento sobre Sí, que sí. vale la pena morir siendo feliz en vez de sobrevivir, porque el tipo se muere, ¿no? Claro, y el cuento es ese, no es si gana Central o New, porque no importa tanto. Entonces, lo que rodea la literatura del fútbol en general es, bueno, el hincha apasionado. Y bueno, eso yo no digo que no es interesante, digo que ya se hizo. Y lo hizo Fontana Rosa, a quien yo leí y mucho, justo Área 18 no, pero todo el resto creo que lo leí muy entusiasmado y me acuerdo que iba a la feria del libro cuando era muy chico, que mi papá me llevaba para el día que él estaba y yo tengo dibujos de Mendieta o de Inodoro, me gusta mucho Inodoro Pereira, de hecho, parece que es un genio, que Fontana Absoluto. Rosa era un genio. Fontana Rosa es un genio. Y sí. creo que eso, que él cuando dicen, es verdad que Fontana Rosa muchas veces cuando escribía era un cómic escrito. Eso es verdad. De hecho, hay cuentos de él que son reescrituras de sus cómics. Pero hay otros que no. Y él hacía unas cosas, cuando se iba de ese género, hacía una cosa genial. Y también ser un escritor de cómic es muy difícil. Y él era un genio en serio. Pero con su literatura de fútbol, que a mí, por lo menos él no se la tomaba en serio, eso era divertido. Claro. Porque hay algunos que hacen como que realmente se le va la vida, se ponen nostálgicos. Y, no, y esto me hace recordar a tal. Bueno, qué sé yo. A mí eso tanto no me interesaba. Pero también era real que esas semanas, yo, que te acabo de decir que el hincha apasionado, yo estaba muy ansioso esas semanas. Me costaba dormir, comía mucho, trabajaba mal, estaba impaciente. Y eso me sucedía. Entonces, a mí me interesaba como ese tipo de hincha, alguien que ya... Yo hay muchos partidos de River que me entero ese día que juega River. Y también fue una decisión, eso lo planteo mucho en el libro, de mi hijo que tenía 5 años, ¿qué le quiero enseñar yo? ¿Realmente vale la pena enseñar? ¿Realmente? O le enseño como le enseño ahora, mirá, lo más lindo del fútbol es jugar con amigos, y jugarlo, porque es un deporte Tal cual. maravilloso, eso seguro. Para cerrar, simplemente, no sé si fue, o sea, es triste obviamente lo que pasó, que no se haya jugado un partido de fútbol porque tiraron piedras contra el colectivo del equipo visitante, pero bueno, fue lo que le agregó una vuelta más al libro y fue lo que hizo que se escribiera en definitiva el libro, por lo menos en esta versión a 4 manos. Bueno, pues como expliqué, yo pude ver el partido de Carambola porque fue ahí. Si no, si hubiese jugado en Miami, Claro, y en ese o si hubiese escenario jugado ese día en raro, el ¿no? Monumental, Claro, no hubiese habido ningún motivo para que vos me invitaras a mí a participar. Entonces, claro. no existiría el libro, eso seguro. ¿Y qué devolución han tenido hasta el momento de los que leyeron el libro? No, muy positivas. Muy positivas desde reseñas, algunas literarias, muy interesantes de revistas que a mí me interesa consumir, digamos. Pero también así, en toda esta editorial artesanal yo tengo tal vez libros más encriptados, literarios, pero este tal vez lo quiere hacer, en el sentido de un hermano poeta, otro prosista, esta manera original de encontrar, por eso lo quise hacer, o sea, cómo recrear una crónica de algo que ya todo el mundo que pasó. ¿Cómo se hace? Bueno, encontrémosle la manera, o sea, hay originalidad, pero claramente este libro me lo piden mucho, para ser artesanal me lo piden mucho, todo el tiempo tenemos que hacer la serigrafía, todo el tiempo tenemos que imprimir. Te repito, dentro de la industria artesanal, que somos más chiquitos, ¿no? Pero sí, no, el libro me escribió un tipo de Harvard. Hay un tipo de Harvard que es un fanático de fútbol, pero de estos que también marcan tendencia con sus escritos literatos. Y él cuando vino acá hace poco me lo compró y me mandó un mail ayer muy genial. Pero decía, esto es una novela, me decía. Ustedes hicieron una novela con 2 personajes. Y también gente tal vez, no sé, el otro día, a raíz de otro programa, me empezaron, más yo me doy cuenta porque me escriben esto para conseguir los libros, por ahora estamos haciendo la página web, pero tenés que escribir a nuestro Instagram, que es Ninguna Orilla. Entonces yo después veo, digo, por más fácil pasame
tu WhatsApp. Y claro, el WhatsApp, los avatares eran tipo con toda la espalda, un escudo de River, ¿viste? O tipo, bueno, sí, digo, mirá, yo te lo puedo, bueno, no, yo me voy a... Vamos, yo por River todo, no me queda muy cerca, pero voy, ¿viste? Y venían, y yo después le pregunto, che, ¿qué onda? ¿Te gustó el libro? O no sé, o me escriben ellos. Y me acuerdo uno que vino con el que tenía la espalda, que se le había cortado la luz. Era en Tuyaingo, entonces lo leyó, me dijo, lo leí con velas, me dice. Lo leí con velas y me dijo, no me esperaba eso. Creí que era un libro de otra cosa, pero me encantó. Digo, me gustó y se conmovía Qué más. bueno. Tal vez no con el partido, me decía, pero es verdad lo que le pasó a tu amigo. ¿Viste? Cuando yo cuento el tema del AVE, en vez de contar lo del Tano Pazman, que vuelvo a decir, no me interesa, porque me divertí mucho viendo ese video. Un amigo mío casi se muere de un accidente doméstico que no puedes creer. Un amigo mío muy hincha de River y muy buen escritor, ¿no? Entonces, Está en coma durante todo partido. el proceso de terminar de irse a la B y se despierta, Y sale hay que- del coma cuando hay que jugar con Belgrano. Contra Belgrano. Y él no puede hablar por lo que le pasó, no puede tragó un tragar, vidrio, po. no puede, sí, no puede hacer nada, solo padecer lo que le está sucediendo y el correlato con Río. Entonces, y él me preguntaba más, che, ¿cómo está tu amigo? ¿Es verdad? O si no, bueno, a mí me escribió un hincha de Boca, que es, bueno, es verdad, yo fui con su entrada, ¿no? El papá de un amigo mío. Pero un vitalicio y un tipo que dijo, yo nunca voy a ir a la cancha de River, porque es un asco. A ese gallinero no lo piso nunca. Y él no solo vino a la presentación, donde obviamente había muchos hinchas de River, sino que estaba muy agradecido, me escribió algo muy lindo y era un hincha de Boca. Así que creo que eso está bueno. Se acerca el Mundial. No podemos mantenernos al margen de eso. Nos guste o no la sede, cómo fue elegida y demás. ¿Algún pálpito, algún pronóstico? ¿Cómo son ustedes ante un Mundial? Bueno, en general nos juntamos, de la misma manera que para los partidos importantes de River, nos juntamos en la casa de nuestro padre. Bueno, ahora este es un mundial raro, ¿no? Pues se juega en noviembre, o sea, en calor. Eso va a ser una experiencia nueva, creo que va a ser muy lindo, va a ser una cosa para disfrutar mucho, que sea en noviembre el mundial. Y nada, hay que entender lo difícil que es ganar el mundial, digamos, ¿no? Basta pensar que Inglaterra, que son enfermos del fútbol, hace 50 años que lo quieren ganar y no pueden. Y Brasil, que es increíble, porque tiene 200 millones de tipos que juegan al fútbol extraordinariamente. ¿Hace cuánto? 20 años que no lo gana. Es muy difícil ganar el Mundial, entonces hay que tener eso hay que tenerlo en el horizonte. Pero tenemos un equipo muy fuerte, está Messi, bueno, hay ilusión, obviamente. Messi, Di María, no, hay buen equipo. Y yo genial porque sufro menos. ¿Ah, sí? Sí, no, si vos me comparás lo que fue mi psiquis en el 2018, y no, esto está mejor, porque además hay menos problemas en eso. Están todos, también es tal vez la menos gracia, pero bueno, en la ciudad somos todos hinchas de Argentina. De otra manera, en el 2018, Claro. la gente se gritaba cosas, uno se olvida. Te vamos a dar la vuelta en el Monumental, ¿ah, sí? Mirá vos, qué sé yo. Así que se disfruta más y nada, ojalá se le dé a Messi, que es un fenómeno. Chicos, les agradezco que hayan venido hasta acá. Ojalá hubiésemos tenido más tiempo porque da para hablarlo más. Y toda la suerte con el libro, que bueno, que ya le está yendo bien de por sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasó por Sobre la Línea los autores Marcos y Alejandro Croto hablando de su libro Final. Y nosotros nos vamos corriendo porque ya nos estamos pasando mucho de la hora. Y nos despedimos hasta el próximo domingo sin mandar el cierre para dar lugar al próximo programa, Undercultura. No se lo pierdan y nos vemos en 7 días a las 11 puntuales sobre la línea.